Ok, en este video vamos a hablar sobre el manejo de la enfermedad de Addison. Primero veamos la evaluación. La enfermedad de Addison generalmente tiene un inicio insidioso y gradual de síntomas inespecíficos, lo que a menudo resulta en un diagnóstico tardío. En muchos casos el diagnóstico se realiza solo después de que el paciente presenta una crisis suprarrenal aguda, como hipotensión, hiponatremia, hiperpotasemia e hipoglucemia, precipitada por una enfermedad estresante o factores desencadenantes como infección, traumatismo, cirugía, vómitos y diarrea. La crisis addisoniana se manifiesta con deshidratación grave, hipotensión refractaria y shock. La crisis de Addison debe sospecharse en pacientes que reciben corticosteroides, pacientes hemodinámicamente inestables a pesar de la fluidoterapia agresiva y pacientes con shock séptico. Ahora veamos el manejo. Como la crisis de Addison pone en peligro la vida, el tratamiento debe iniciarse inmediatamente cuando se sospecha el diagnóstico. Sin embargo, las muestras de sangre deben guardarse para la medición posterior de los niveles de ACTH y cortisol. Es importante recordar que una medición aleatoria de cortisol en plasma no puede confirmar ni excluir el diagnóstico a menos que el cortisol esté inequívocamente elevado. La elevación de ACTH con cortisol bajo es diagnóstico de un problema suprarrenal primario. La medición de cortisol en la prueba de estimulación con ACTH se puede realizar en casos equívocos donde la evaluación de laboratorio inicial no puede confirmar el diagnóstico. La actividad de la renina plasmática a menudo está elevada y es indicativa de deficiencia de mineralocorticoides junto con niveles bajos de aldosterona. Los pacientes con crisis suprarrenal requieren lo siguiente: reanimación con líquidos con solución salina normal intravenosa para corregir la depresión de volumen, dextrosa para corregir la hipoglucemia y reemplazo hormonal para corregir la falta de glucocorticoides circulantes. El tratamiento hormonal de primera línea es la hidrocortisona, dado que la hidrocortisona en dosis de estrés tiene una actividad mineralocorticoide significativa. La fludrocortisona, mineralocorticoide sintético, generalmente no se requiere en la fase aguda. La dosificación de estrés de hidrocortisona para la crisis suprarrenal aguda es de 50 a 100 miligramos por área de superficie corporal que puede administrarse como una infusión continua. El líquido de reemplazo típico después de un bolo de solución salina normal es solución salina normal de 5. Tenga en cuenta de que si no se trata, la crisis suprarrenal puede ser fatal. La dosis oral típica de reemplazo de hidrocortisona es de 10 a 15 miligramos por área de superficie corporal por día, dividida en 2 a 3 dosis en adultos. Si el cumplimiento de la dosificación frecuente es un problema, los glucocorticoides más potentes se pueden administrar con menos frecuencia. Por ejemplo, prednisona una vez al día, 2 veces al día, dexametasona una vez al día. Sin embargo, la prednisona y la dexametasona no tienen actividad mineralocorticoide. Además, los mineralocorticoides deben reponerse en forma de fludrocortisona en dosis de 50 microgramos por día a 200 microgramos por día. En presencia de fiebre, infección u otras enfermedades, la dosis de hidrocortisona debe duplicarse para tener en cuenta la respuesta al estrés. Esto debe adaptarse de acuerdo con el grado de estrés. La identificación y el tratamiento de las causas subyacentes como la sepsis son fundamentales para obtener un resultado óptimo. Durante el tratamiento reemplazo se debe monitorear lo siguiente para evaluar la idoneidad de la terapia de reemplazo: signos y síntomas sugestivos de insuficiencia suprarrenal, medición de electrolitos séricos, cortisol y ACTH, medición de la actividad de la renina plasmática. Los pacientes que no están estresados pueden tratarse con hidrocortisona o prednisona con o sin fludrocortisona. Ahora, la coordinación de atención. La enfermedad de Addison es un trastorno grave que pone en peligro la vida y que afecta a muchos órganos. Si el diagnóstico es tardío, conlleva una mortalidad muy alta. Por lo tanto, la afección se maneja mejor con un equipo interprofesional de trabajadores de la salud que incluya un endocrinólogo, un intensivista, un experto en enfermedades infecciosas, un gastroenterólogo y un farmacéutico. La educación de los pacientes es obligatoria. Una vez que se realice el diagnóstico, los resultados dependen de la causa principal
Cualquier retraso en el inicio del tratamiento con corticosteroides puede conducir a tasas de mortalidad superiores al 50%. Se debe recomendar a todos los pacientes diagnosticados con la enfermedad de Addison que usen un brazalete de alerta médica. Y también se debe educar a los pacientes sobre los signos y síntomas y comunicarse con su proveedor de atención primaria al menor cambio en sus signos vitales. Finalmente, en momentos de estrés, incluso un resfriado común, se debe indicar al paciente que duplique la dosis de esteroides y consulte a su proveedor de atención primaria. Ahora veamos la enseñanza de la salud y promoción de la salud. Los pacientes con enfermedad de Addison deben ser asesorados para comprender la necesidad de lo siguiente: el cumplimiento de la medicación, el cuidado personal, incluida la ingesta adecuada de sodio en la dieta, el control de la pérdida de peso y la presión arterial. También hágase chequeos regulares con su médico. Use una pulsera o etiqueta de identificación de alerta médica. Mantenga una dosis de cortisol de emergencia en todo momento y sepa cuándo y cómo administrar la inyección. Comprender y estar alerta a los signos de una crisis de Addison. Ahora veamos los aspectos novedosos y desarrollos actuales para el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal primaria. La sustitución de esteroides en pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria es efectiva, pero el reemplazo de glucocorticoides todavía tiene limitaciones farmacológicas claras y la fisiología normal no se puede imitar por completo mediante el uso de hidrocortisona oral. Para mejorar las propiedades farmacocinéticas y proporcionar mejor las concentraciones de cortisol circadiano con un pico matutino, se ha desarrollado una preparación de hidrocortisona de liberación dual que debe administrarse como una dosis oral única por la mañana. Los primeros datos clínicos son prometedores con respecto a la eficacia y seguridad del fármaco, además de una mayor satisfacción del paciente debido a la aplicación de dosis única. Y se han descrito efectos favorables con respecto al peso corporal, la presión arterial y el control glucémico en comparación con la terapia estándar. Otras formulaciones de hidrocortisona de liberación modificada se encuentran actualmente en desarrollo clínico. Un problema desafiante es el reemplazo de glucocorticoides en niños. Para ayudar a mejorar la dosificación y la aplicación oral, se han desarrollado y probado con éxito cápsulas de hidrocortisona. La restauración de las concentraciones normales de cortisol circadiano en pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria en comparación con los regímenes orales puede lograrse mediante una infusión subcutánea continua de cortisol, utilizando bombas de insulina, aunque este enfoque es complejo y por lo tanto solo es aplicable en pacientes individuales seleccionados. Los informes iniciales parecen muy prometedores. Y también se han descrito otros enfoques experimentales en etapas muy tempranas que incluyen inmunosupresión en pacientes con formas tempranas de adrenalitis autoinmune, terapia génica para formas monogénicas de insuficiencia suprarrenal primaria, trasplante y reemplazo celular, así como técnicas de reprogramación para inducir un fenotipo esteroidogénico a partir de células de diferente origen. En resumen, la insuficiencia suprarrenal primaria es una enfermedad de importancia crítica y potencialmente mortal, pero con la terapia y la educación moderna, los pacientes afectados ahora pueden volver a un estado altamente funcional. Todavía se necesitan mejoras adicionales para mejorar tanto la calidad de vida como para desentrañar los posibles mecanismos de la enfermedad que pueden explotarse para la posible prevención o cura de esta grave enfermedad.